Hola iglesia, ¿cómo están? Bienvenidos al estudio bíblico de Éxodo. Estamos partiendo el capítulo 21. Hoy día vamos a ver 3 capítulos, en realidad vamos a ver el capítulo 21, 22 y 23. Así que los invito a ir abriendo su Biblia porque vamos a estar leyendo algunos pasajes. La idea no lo vamos a leer completo porque por tiempo no podemos, pero usted en su casa lo puede ir leyendo. Y es que después de Dios darle la ley a Moisés o darle los 10 mandamientos, Moisés explicó y aplicó esta ley a los varios aspectos de la vida. Donde quiera que hay ley debe haber interpretación y debe haber aplicación, si no la ley no tiene ningún sentido. Tiene que ser práctica la aplicación de la ley. Así que eso vamos a ver hoy día. Vamos a ver cómo los 10 mandamientos se aplican a la vida diaria. Así que vamos a ver estos 3 capítulos, el 21, 22 y 23, que hablan acerca de esto, de la aplicación, cómo Moisés explicó y aplicó la ley que Dios le había entregado, o los 10 mandamientos que Dios le había entregado. Vamos a pedirle primero al Espíritu Santo que sea abriendo nuestros corazones, que sea hablando nuestras vidas. Así que cerramos nuestros ojos y vamos a orar. Padre, primero que todo te queremos dar gracias por darnos tu palabra, Señor. Te agradecemos, Espíritu Santo, porque nos vas enseñando cada día, Señor Jesús, cómo poner en práctica tu palabra, cómo poder entenderla de la mejor manera, Señor. Pedimos tu guía, pedimos tu Espíritu Santo que sea guiándonos, Señor, hacia lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor. Úsame a mí, Señor, como tu instrumento, Señor, para poder explicar de la mejor manera, Señor, tu palabra, Señor, y llevar, Jesús, lo que tú quieres llevar a los corazones de las personas que me están escuchando y que me están viendo, Señor, a través de las pantallas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Espíritu Santo, guíame, Espíritu Santo, úsame, en el nombre de Jesús. Amén. Como les dije entonces, después de darle Dios la ley a Moisés, o los 10 mandamientos, Moisés explicó y aplicó esta ley en todos los ámbitos o todos los aspectos de la vida cotidiana. En un principio fueron los sacerdotes los que enseñaban y aplicaban la ley en Israel, pero en años posteriores fueron los escribas y después fueron los rabíes los que llegaron a ser los maestros profesionales de la ley. Desafortunadamente, sus interpretaciones llegaron a ser de tanta autoridad como la ley original. Tenían tanto poder, una interpretación que le daba un rabí o que le daba un escriba, que llegaron a tener tanta autoridad esas personas como la ley misma, como la ley original. Y ese fue el error que Jesús expuso principalmente en el Sermón del Monte. Ese error, esa autoridad y esa mala interpretación de la ley que tenían algunos rabíes y algunos escribas y todo el judaísmo de ese tiempo. Así que vamos a ir viendo capítulo a capítulo la interpretación y la aplicación y la explicación de esta ley. Primero, en el capítulo 21, del 1 al 11, vemos cómo se aplica al cuidado de los siervos. El cuidado de los siervos. Dice el capítulo 21, lo vamos a leer un poquito. Vamos a ir leyendo algunos versículos, no todo como les dije, porque no podríamos pasar los 3 versículos y irlos explicando. Dice: estas son las leyes que tú les expondrás. Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recibirá su libertad sin pagar nada a cambio. Si el esclavo llega soltero, soltero se irá. Si llega casado, su esposa se irá con él. Si el amo le da mujer al esclavo, como ella es propiedad del amo, será también del amo los hijos e hijas que el esclavo tenga con ella, así que el esclavo se irá solo. Si el esclavo llega a declarar: yo no quiero recobrar mi libertad, pues le tengo cariño a mi amo y a mi mujer y a mis hijos, el amo la hará comparecer ante los jueces, luego lo llevará a una puerta o al marco de una puerta y allí le hará un orificio en la oreja con un punzón. Así el esclavo se quedará de por vida con su amo. Y esto es más o menos hasta el versículo 11, que habla acerca del cuidado de los
de los esclavos o de los siervos en realidad. A los judíos les estaba permitido comprar y vender siervos, pero se les prohibió que los trataran como esclavos. El trato de los judíos hacia los siervos no debería ser de esclavos, sino de siervo. Algunas personas tenían que venderse inclusive a sí mismos debido a su pobreza, pero su servicio estaba limitado solamente a 6 años. Luego se les debía dar la libertad. Si un siervo quería seguir con su amo, debía marcársele en la oreja con un orificio y permanecería en la casa de por vida. Y eso se le llamaba como esclavo por amor. La ley daba protección especial también a las mujeres siervas para asegurarse de que sus amos no abusaran de ellas y le privaran de sus abusos. El segundo es la compensación por daños personales, y esto lo vemos en el capítulo 21, del versículo 12 en adelante. Injurias personales: el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera, el asesino podría huir al lugar que yo designaré. Si el homicidio es premeditado, el asesino será condenado a muerte, aun cuando busque refugio en mi altar. Si el que mate a su padre o a su madre, a su padre o a su madre será condenado a muerte. El que secuestre a otro y lo venda, o al ser descubierto lo tenga aún en su poder, será condenado a muerte. Y eso habla hasta el versículo 36 acerca de los daños personales, personales o injurias personales, como lo dice la Biblia. Hasta el versículo 36 habla acerca de eso. Y estas regulaciones se dieron para asegurar equidad al compensar a las personas por injurias o por daños personales. La ley del ojo por ojo y diente por diente, que habla Éxodo 21-24, no es una ley de la selva, sino una expresión de pago equitativo por las lesiones recibidas, de modo que los jueces no exigieran más o menos de lo justo. Y de hecho es la base para la ley de hoy, aun cuando vemos que no siempre es o se aplica con justicia, pero es eso, recibir un castigo justo o equitativo del daño que ha hecho. Las palabras de nuestro Señor en Mateo 5, el 38, el 42, tienen que ver con la venganza privada antes que con la desobediencia pública de la ley. Había varios crímenes capitales en Israel, crímenes o faltas a la ley que se pagaban con la muerte. Entre eso estaba el homicidio, por ejemplo, el secuestro, maldecir a los padres de uno, causar la muerte de una mujer encinta o su feto, hacer tratos con los demonios y practicar el bestialismo. Todas esas faltas estaban penadas con pena de muerte en el pueblo de Israel según la ley. La base para la pena capital es el pacto de Dios con Noé, y el hecho de que el hombre fue creado a imagen de Dios. Es Dios quien da la vida y solo Él tiene derecho a quitarla o autorizar que sea quitada. Así que también vemos estos apartados dentro de la ley de Moisés, que es la pena capital o la pena de muerte. El secuestro, maldecir a los padres, causar la muerte de una mujer encinta o de su feto, hacer trato con los demonios, practicar el bestialismo, estaban penadas por la ley con pena de muerte. Dios hace una distinción entre el asesinato, y aquí quiero que pongamos atención, entre el asesinato deliberado y el homicidio accidental. Hace una diferencia ahí en el capítulo del 12 al 13, donde dice: el que hiera a otro y lo mate será condenado a muerte. Si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que ocurriera. Y si el homicidio no fue intencional, pues ya estaba de Dios que le ocurriera, el asesino podrá huir al lugar que yo designaré. Entonces es una diferencia también entre el asesinato accidental y el premeditado.
Y habían unas ciudades, las ciudades de refugio, y estas ciudades de refugio donde acudían las personas que estaban en situación de problemas, y estas ciudades de refugio se proveyeron para la protección de la persona que por accidente mataba a otra, a alguien más, mataba a una persona, ¿cierto? No había obviamente policía en esos días, y la familia de una persona muerta se sentiría obligada de repente a vengar la muerte de un ser querido. Entonces existían estas ciudades donde acudían los que habían por accidente matado a alguna persona, y los familiares no podían tocar, y nadie podía tocar a esas personas hasta que llegaban los jueces, investigaban, o los ancianos investigaban y descubrían que en realidad había sido el asesino premeditado o había sido accidentalmente, y es ahí donde se le aplicaba la ley. Solamente cuando se determinaba que había sido culpable de asesinato premeditado se podía tomar de esa ciudad y aplicarle la pena capital. Antes no se podía, y nadie lo podía tampoco mover de ahí. Estas ciudades de refugio eran principalmente para proteger a este tipo de personas. Dios también consideró responsable al dueño de un animal por lo que éste le hacía a otro. Si a un animal, por ejemplo, corneaba a alguien, un vacuno corneaba a alguien, y esa persona terminaba con algún tipo de lesión, también era responsable. También era responsable por los actos de los animales, el propietario. Y de hecho, si el propietario sabía que el animal era peligroso o que había hecho cosas en el pasado, la ley aseguraba que nadie se aprovechara de estas situaciones, obviamente, y se beneficiara de ellas. Pero si el propietario sabía que el animal era peligroso, era también el propietario culpable de esas, con las penas que implicaba esta falta o este delito. También en los versículos 22 y 23 dice: si en una riña de contendientes golpean a una mujer encinta y la hacen abortar, pero sin poner en peligro su vida, se les impondrá una multa que el marido de la mujer exija y que en justicia corresponda. Si se pone en peligro la vida de la mujer, esta será la indemnización vida por vida. Este es lo que yo les mencionaba acerca del ojo por ojo y diente por diente, la ley. Los versículos estos son en realidad básicos para la posición en favor de la vida respecto del aborto, como lo vemos hoy en día, porque indican que abortar equivalía a asesinar al niño. O sea, es un asesinato, lo sabemos. Y la parte culpable, el asesino, era castigada como asesino. Eso se refiere vida por vida. Si moría el niño, tenía que morir el culpable también. Eso era pena capital. Si la madre de la criatura no nata o ambos morían, también era pena capital, vida por vida. Esa era la ley. Por eso nosotros estamos en contra del aborto, y por eso estamos en contra de que se practiquen esos actos, porque es, como dice la escritura, vida por vida. Después saltamos al capítulo 22 y nos habla acerca de la protección de la propiedad personal. Protección de la propiedad personal. Dice, leamos algunos versículos de los primeros. Si alguien roba un toro o una oveja y lo mata o lo vende, deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considerará homicidio. El ladrón está obligado a restituir lo robado, y si no tiene con qué hacerlo, será vendido para restituir lo robado. Si el animal robado se halla en su poder y todavía con vida, deberá restituirlo doble, ya sea que se trate de un toro, un asno o una oveja.
Si alguien apacienta su ganado en un campo o una viña y por dejar a sus animales sueltos ellos pastan en campo ajeno, el dueño del animal deberá reparar el daño con lo mejor de su cosecha. Aquí Moisés se está refiriendo a varias clases de robo y afirma de nuevo que el ladrón debe compensar lo que ha robado. Pero notemos que Dios considera sagrada incluso la vida del ladrón que se ha metido en una casa. Si se mete de noche y lo matan, no se le acusa al que lo mata. Pero si su crimen es durante el día y cuando el dueño lo mata, es también culpable el dueño por matar al criminal. Porque el dueño podría haber pedido ayuda o incluso reconocer al intruso y después acusarlo más tarde. Así que el que también lo mataba durante el día al ladrón era también acusado de asesinato o de homicidio. Y con las penas obviamente que eso convocaba. Moisés también se refiere al daño de la propiedad causado por los animales que comen en un campo que no es de su dueño, o el fuego de fuera de control, cuando alguien hacía un fuego y esto se escapaba y empezaba a incendiarse los campos de los vecinos. También el dueño tenía que compensar a sus vecinos por ese daño que causó el fuego fuera de control. La pérdida también de propiedad confiada a otros. De estos ejemplos específicos, los jueces podían derivar principios que le ayudarían a decidir casos que Moisés en realidad no explicó ahí en detalle. Número 4, en el capítulo 22, en el versículo 16, habla acerca de las responsabilidades sociales que tenían los judíos, o el respeto hacia la humanidad. Dice el versículo 16: si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acueste con ella, deberá pagarle el precio al padre y tomarla por esposa. Y aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. No dejes con vida a ninguna hechicera. Todo el que tenga relaciones sexuales con un animal será condenado a muerte. Todo el que ofrezca sacrificios a otros dioses en vez de ofrecérselos al Señor será condenado a muerte. No maltrates ni oprimas a los extranjeros, pues también tú y tu pueblo fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si tú y tu pueblo lo hacen y ellos me piden ayuda, yo te aseguraré que atenderé su clamor. Arderá mi furor y los mataré a ustedes a filo de espada, y sus mujeres se quedarán viudas y sus hijos se quedarán huérfanos. Si uno de ustedes presta dinero a alguien necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas ni les cobrará intereses. Si alguien toma en prenda el manto de su prójimo, deberá devolvérselo al caer la noche. Ese manto es lo único que tiene para abrigarse, no tiene otra cosa sobre la cual dormir. Si se queja ante mí, yo atenderé a su clamor, pues soy un Dios compasivo. Y así sigue hasta el versículo 31 acerca de las responsabilidades sociales o el respeto a la humanidad. Esta serie de leyes, en realidad, que bien misceláneas, que tienen varios matices, revela la preocupación de Dios por la humanidad o por la sociedad y su deseo de que la gente no fuera explotada. Esto incluye a las vírgenes, por ejemplo, como lo vimos al principio, a los extranjeros también en la tierra, en nuestra realidad serían los inmigrantes, a los extranjeros de la tierra, a las viudas, a los pobres. Dios promete oír el clamor de los maltratados y defender al pobre y al oprimido. También debiera darnos algunas luces a nosotros de tener cuidado cuando tenemos de repente cierta autoridad en algunas áreas cotidianas de la vida. Tener cuidado de poder respetar los derechos de las demás personas.
o de las personas que están a nuestro alrededor, vírgenes, extranjeros, viudas, los pobres, a los oprimidos, inclusive a las minorías que tenemos a nuestro alrededor, el respeto hacia ellos, el deseo de que la gente no fuera explotada, perdón. A los hechiceros no se les permitía vivir porque estaban aliados a los poderes demoníacos que operaban las religiones sin Dios durante ese tiempo, y las naciones que estaban alrededor de Israel. Así que eran también en cierto modo castigadas también por traición a la patria, por así decirlo. Estaban aliados con poderes demoníacos que operaban en religiones sin Dios de las naciones alrededor de Israel. La práctica del ocultismo moderno es una invitación para que Satanás se ponga a trabajar y destruya vidas. Por eso es tan peligroso la hechicería y todo lo relacionado con eso. Nosotros como cristianos debemos tener cuidado de saber identificar bien cuáles son hechicería, hasta qué límite podemos nosotros llegar. De repente hay muchos cristianos que consultan, por ejemplo, el tarot y no tienen la idea de que eso es hechicería o es adivinación. Tener cuidado con lo que estamos mirando. Algunos asisten a machis o a curanderos que trabajan acerca de este tipo de medicina, no sé cómo llamarlo en realidad, pero hay que tener cuidado con ese tipo de actos que nosotros de repente hacemos en desconocimiento. De repente no sabemos en qué consisten algunos tipos de medicinas, mejor no aplicarlas a nuestra vida. Dios también condena el ayuntamiento sexual con animales, o acostarse con animales. La Biblia lo trata como bestialismo. No solo que estas prácticas eran parte de la adoración pagana de ídolos, sino que degradaban la sexualidad humana, que es un don precioso de Dios. El pueblo debía también respetar a sus gobernantes y abstenerse de maldecirlos. Asimismo se abstendrían de maldecir a Dios. Acá también nos habla acerca del cuidado que debían tener, o el respeto que debían tener hacia sus gobernantes y no maldecirnos. De hecho, en Romanos capítulo 1 dice, capítulo 13 dice: las autoridades que hay son ordenadas por Dios. Si maldecimos a un líder, estamos en peligro de maldecir al Dios que estableció la autoridad del gobierno humano. ¿Sabes que tenemos que tener cuidado? Por eso nosotros siempre, cuando pedimos oración por nuestros líderes, pedimos la oración por nuestros gobernantes, para que ellos puedan ser dirigidos por Dios y usados obviamente por Dios para dirigir una nación, para dirigir una ciudad o lo que sea donde Dios haya puesto alguna autoridad. Orar por ellos. El maldecir es peligroso, y estaba también penado por ley el maldecir a las autoridades. Los versículos del 29 al 31 dice: no te demores en presentarme las ofrendas de tus graneros y de tus lagares. Tus hijos primogénitos serán para mí, también serán para mí tus toros y tus ovejas. Los dejarás con sus madres 7 días, pero al 8º día me lo entregarás. Ustedes serán mi pueblo santo. No comerán la carne de ningún animal que haya sido despedazado por las fieras. Esa carne se la echarán a los perros. Estos versículos llegan al corazón de la obediencia a la ley. Poner a Dios primero en su vida y alegremente obedecer la ley que Él dice. Como dice Mateo 6, donde dice que obedecer la ley y obedecer a Dios.
Capítulo 23, las leyes de justicia y de misericordia. Las leyes de justicia y de misericordia, dispensar justicia. El sistema judicial en Israel, como nuestro sistema de cortes hoy, dependía de leyes justas, jueces honrados y testigos fieles. Las leyes de Dios eran justas, eso no cabe ninguna duda, pero un juez injusto podía deliberadamente interpretarlas mal, o un testigo podía dar un falso testimonio. Así que habían de repente algunos juicios que no eran justos, por así decirlo. Así que también Dios da leyes específicas en relación a eso. Una mala interpretación de la ley podía causar un juicio que no fuera justo. El juicio no debía estar influenciado por muchos. El 23.2 dice: no limites la maldad de la mayoría. Partamos del primero: no divulguen informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoye los testimonios del violento. No imites la maldad de las mayorías, no te dejes llevar por la mayoría en su proceso legal, no perviertas la justicia tomando partido con la mayoría, no seas parcial con el pobre en sus demandas legales. Si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo, aunque sea de tu enemigo. Si ves un asno caído bajo el peso de su carga, no le dejes así, ayúdalo aunque sea de tu enemigo. Y así sigue leyendo y habla acerca del, como le dije, acerca del juicio influenciado por la mayoría. Y esto de repente recae en que la mayoría pide algo que no es justo, y esa presión o esa influencia, para la redundancia, influye en el juez. A eso se está refiriendo a esto, que no el juicio no sea influenciado por la multitud o por la mayoría. Habla acerca del dinero, habla acerca de los sentimientos personales también, y de la de la posición social, que ninguno de estos aspectos influencie en la aplicación de la ley, que ni el dinero, que ni los sentimientos personales, ni la posición social, si es pobre, rico, o si tiene un cargo de autoridad, influya en el juicio. Un juicio debería ser justo. Cuando se trata de aplicar la ley, Dios no quiere que se justifique lo malo, pero cuando se trata de salvar a los pecadores perdidos, Dios, obviamente en su gracia, justifica al impío. Él puede hacerlo debido a que su Hijo llevó a la cruz la paga de todos nuestros pecados. Después, en el capítulo 23, versículos 10 al 19, habla acerca de los días santos o de las leyes sabáticas. 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas. Llegará el 7º año, no cultivarás la tierra. Pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar, para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento, y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. 6 días trabajarás, pero el 7º día descansarás. Tus bueyes y tus asnos y recobrarán sus fuerzas, los esclavos nacidos en casa y los extranjeros. Cumplan con todo lo que se les ha ordenado. No invoquen los nombres de otros dioses, jamás los pronuncien. La adoración a Dios y el trabajo de la tierra, que obviamente pertenecía a Dios, estaban completamente ligados. Las festividades religiosas de Israel estaban ligadas al año agrícola en una serie de 7. El 7º día era el sabbat, el 7º año era el año sabático. La fiesta de los panes sin levadura se celebraba durante 7 días después de la Pascua. El 7º mes empezaba con la fiesta de las trompetas, e incluía el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. El día de reposo semanal no solo recordaba a los judíos que pertenecían a Dios, sino que también mostraba el cuidado de Dios por la salud del hombre.
de los animales y de la salud, obviamente, de la tierra. El año sabático era una oportunidad más para el descanso y la restauración. A Dios le interesa la manera en que usamos los recursos naturales que en su gracia nos ha dado. Si la gente tuviera esto presente hoy, habría menos explotación tanto de los recursos humanos como de los recursos naturales. Debemos tener también un respeto por esa parte esencial de nuestra vida, que son los recursos naturales que Dios nos ha dado. 7 años se trabajaba la tierra, 6 años se trabajaba la tierra, y el 7º año se dejaba descansar esa tierra para que descansara. 6 días se trabajaba y el 7º día se descansaba para que descansen los siervos que tenía el propietario, y también los animales también descansaran. Tenemos que saber identificar esto y aplicarlo a nuestra vida también. Es un buen principio que debemos aplicar en nuestra vida, el día de reposo. Debe existir un día de reposo. La Pascua habla de la muerte de Jesucristo, el Cordero de Dios. La fiesta de las primicias es un tiempo de resurrección. La fiesta de los tabernáculos nos recuerda que viene otra vez y que su reino fuera futuro, y su reino futuro de gozo y plenitud. Todas estas fiestas tipifican algo en la vida de nosotros hoy en día. Como les dije, la Pascua habla acerca de la muerte de Cristo, el Cordero de Dios. La fiesta de las primicias es un tipo también de la resurrección de Jesús. Y la fiesta de los tabernáculos nos recuerda o nos tipifica que viene otra vez y su reino futuro de gozo y de plenitud. La afirmación está en cuanto al cabrito y la leche de la madre, se relaciona a la práctica pagana que era parte de un rito idólatra de la fertilidad. Moisés relacionó esta ley con las festividades de la cosecha, porque allí era cuando practicaban los ritos paganos de la fertilidad. Sigamos con el último. Punto. La conquista de la tierra prometida. La conquista de la tierra prometida. Acá en el capítulo 23 del versículo 20 al 33 dice: date cuenta, Israel, que yo envío mi ángel delante de ti para que te proteja en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Préstale atención y obedécelo, no te rebeles contra él, porque va en representación mía y no perdonará tu rebelión. Si lo obedeces y cumples con todas mis instrucciones, seré enemigo de tus enemigos y me opondré a quienes se le opongan. Mi ángel te guiará y te introducirá en la tierra de estos pueblos que voy a exterminar: tierra de amorreos, hititas, fereceos, cananeos, heveos y jebuseos. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no le rindas culto ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. En tu país ninguna mujer abortará ni será estéril. Yo te concederé larga vida. Que tus enemigos te tengan miedo, se turben y huyan de ti. Delante de ti enviaré avispas para que ahuyenten a los heveos, cananeos e hititas. Sin embargo, no los desalojaré en un solo año, no sea que al quedarse desolada la tierra aumente el número de animales salvajes y te ataquen. Los desalojaré poco a poco hasta que sea lo bastante fuerte para tomar posesión de la tierra. Extenderé las fronteras de tu país desde el Mar Rojo hasta el Mar Mediterráneo y desde el desierto hasta el río Éufrates. Pondré bajo tu dominio a los que habitan allí y tú los desalojarás. No hagas ningún pacto con ellos ni con sus dioses. Si los dejas vivir en tu tierra, te pondrán una trampa para que adores a sus dioses y acabarás pecando contra mí. Acá entonces, en este último pasaje de la lectura, vemos del capítulo 23, vemos que vemos acerca de la conquista de la tierra prometida, cómo Dios les
los invita. Dios le prometió a su pueblo victoria sobre ellos, porque su ángel iría delante de ellos y les ayudaría a derrotar a sus enemigos. Y la nación obedecía fielmente los mandamientos de Dios. Había un acto que tenían que hacer los judíos, y era obedecer la ley, fielmente los mandamientos de Dios. La posesión de la tierra prometida se debía solo, en realidad, a la gracia de Dios, pero el disfrute de ella dependía de su fe y de su fidelidad del pueblo de Israel hacia Dios, y de cómo iban a obedecer a Dios en todos sus mandatos. Una vez en la tierra, el pueblo debía cuidarse de no imitar las prácticas idólatras de otras naciones. Dios le prometió salud, prosperidad, seguridad, si le obedecían, porque esas bendiciones eran parte de su pacto. No ha garantizado la misma bendición al pueblo del nuevo pacto hoy, pero ha prometido suplir todas nuestras necesidades y capacitarnos para vivir una victoria sobre nuestros enemigos espirituales. En la actualidad, mucho de la predicación, de la prosperidad, es una interpretación en realidad equivocada del antiguo pacto que Dios hizo con los judíos. Mucha de la predicación, y la mayoría de la predicación de la prosperidad, está basada en enseñanzas o en pactos que Dios hizo con el pueblo judío, con el pueblo de Israel, que no aplican a nosotros que somos cristianos del nuevo pacto. Aplican hacia los judíos, y también tenemos que tener cuidado de repente con las predicaciones que escuchamos, o que nosotros de repente también nos tentamos a predicar, es que tienen que ver con promesas o pactos que Dios hizo al pueblo de Israel. Como les digo, Dios ha prometido suplir todas nuestras necesidades y capacitarnos para vivir en victoria sobre nuestros enemigos espirituales. Pero hay muchas cosas que escuchamos en predicaciones y que no aplican en realidad a nosotros. Así que debemos saber primero que todo la Biblia para poder identificar cuáles son promesas que Dios hizo al pueblo de Israel, que son especialmente para el pueblo de Israel, y cuáles son para nosotros, que podemos tomarlas como nuestras. Israel, en efecto, conquistó la tierra prometida y destruyó las ciudades e ídolos de los habitantes impíos, pero notemos que lo hizo poco a poco. Empezó a hacer la paz con sus vecinos y aprendió a adorar a sus falsos dioses. Esto llevó a la disciplina en la tierra. Lo vemos también en el libro de Jueces, donde vemos toda esta mezcolanza que se arma en el pueblo de judío. Y con el tiempo, el cautiverio también lejos de la tierra, o de su tierra, de su tierra. Antes de no sé, podríamos juzgar, por ejemplo, a Israel por esto, por alejarse tanto de Dios, por mezclarse con las prácticas paganas de sus vecinos. Antes de juzgar con mucha severidad a Israel por esto, necesitamos preguntarnos cuánto del pueblo de Dios hoy están en componentes con los dioses de este mundo. Y tenemos que solamente mirar a nuestro alrededor y darnos cuenta que de repente muchas veces también nosotros nos mezclamos con los dioses de este mundo. ¿Y cuáles son los dioses de este mundo? El dinero, el placer, el éxito. Y empezamos a mezclarnos con esto, y empezamos a predicar prosperidad, empezamos a predicar exitismo, empezamos, a buscar el placer en otras cosas, en lo que sea. Empezamos a buscar ese tipo de cosas. Así que nosotros también muchas veces nos vamos mezclando con los dioses de nuestros vecinos. Tenemos que tener cuidado con esto. Podemos quizás juzgar mucho al pueblo de Israel por lo cuanto se alejaron de Dios, pero nosotros también muchas veces caemos en esto. Así que tenemos que tener mucho cuidado con nuestros juicios que emitimos. Es
eso. Hemos llegado al final de nuestro estudio bíblico de día. Hoy día vimos 3 capítulos, 21, 22 y 23. No los leímos completos, échenle un vistazo a ustedes, vayan leyéndolo. Habla acerca de las leyes, de la aplicación y de la explicación de los 10 mandamientos que Dios envió a Moisés. Ahí Moisés empieza a explicar a poner en práctica estas leyes, estos 10 mandamientos de Dios. Así que están muy buenos para nuestra responsabilidad también poder llevar una vida, también obedecer los mandamientos de Dios. Como lo dijimos en las semanas anteriores, las leyes de Dios, obedecerlas no nos va a salvar. Solamente la sangre de Cristo, solamente nuestra fe puesta en Dios es la que nos hace libre. La gracia que Dios tiene sobre nosotros es la que nos ha salvado de la esclavitud. Obedecerlo no los va a hacer salvo, pero el amor de Dios nos va a hacer obedecer su ley. Así que los invito a seguir leyendo estos versículos. El hermano Alberto va a estar leyendo la próxima semana el capítulo 24, así que los invito a buscar también, a leer anteriormente el capítulo 24. ¿Saben qué? Ayuda mucho cuando yo leo antes el versículo y llego con el versículo ya leído a escuchar al hermano Alberto, porque más o menos ya sé lo que Dios tiene, y hay algunas cosas que en mi lectura no quedaron muy claras y puedo irlas alimentando durante ese tiempo. Así que échale un vistazo antes de que llegue el día martes para que pueda tener este tiempo un poco más beneficioso. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos porque hablas cada día, Señor, a nuestra mente, hablas a nuestro corazón, vas nutriéndonos, Señor, con tu palabra. Aprendemos cada día cosas nuevas, Señor Jesús. Ayúdanos a no caer nunca, Señor, en la tentación de malinterpretar tu palabra, Señor, y aplicarla a nuestra conveniencia. Ayúdanos siempre a aplicarla de la mejor manera, de la manera que tú quieres, del corazón, de tu corazón, Señor, aplicar la palabra, Señor, en nuestra vida. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea con nosotros, guardándonos, protegiéndonos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Nos vemos el jueves, a las 8 de la noche. Conéctese un ratito antes para que pueda estar conectado a las 8 cuando empiece el servicio. El domingo a las 10:30 tenemos nuestro servicio de niños. A las 11 nuestro culto general de adoración. Y el próximo martes nuestro estudio bíblico de Éxodo. Así que eso, los invitamos a seguir conectados. Bendiciones.